Cuando quieras. Bien, entonces hoy vamos a ver el capítulo 8 de Lógica de Primer Orden, que conversa sobre sintaxis y semántica de esta lógica, ¿sí? Entonces primero vamos a motivar. ¿No? ¿Falló? Ah, bien. Entonces vamos a... Bueno, hoy vamos a... Bueno, no sé qué va a pasar. Entonces, primero vamos a motivar por qué necesitamos lógica de primer orden. Principalmente porque queremos motivar por qué necesitamos otra lógica. ¿Sí? Algo ustedes se pueden imaginar en lenguaje de programación. ¿Por qué necesito otro lenguaje? ¿Sí? Porque las cosas que puedo hacer en ciertos casos me permite hacer cosas más rápido que en otros. Sin embargo, hay una diferencia entre lógicas que entre lenguajes de programación. Todos los lenguajes de programación con los cuales ustedes se han encontrado hasta ahora son lenguajes de propósito general. Con todos se puede hacer todo. Lo que pueden hacer con Python lo pueden hacer con C++. No hay limitaciones que no puedan hacer. Lo pueden hacer más fácil quizás con Python que con C++, o a la hora de correr C++ corre un poco más rápido porque no es interpretado, pero la funcionalidad es la misma a la hora de programar algo, ¿sí? Pueden programar exactamente lo mismo con uno que con otro, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Lo entienden? En cambio, en lógicas eso no es así, ¿sí? Vamos a ver una situación en donde podemos operar representar conocimiento en lógica de primer orden que no se puede hacer con lógica proposicional, ¿sí? Y viene básicamente dado por esta particularidad, agregado de lógica de primer orden, que son los cuantificadores. Puedo razonar sobre clases de objetos, aunque sean clases infinitas, ¿sí? Puedo decir, todos los seres humanos son mortales. Punto. Es una afirmación concisa para infinitos casos, ¿sí? Y eso claramente en lógica proposicional no lo puedo hacer. Bien, vamos a estudiar entonces la sintaxis y la semántica de esta lógica. Vamos a ver un ejemplo de utilización de esta lógica, ¿sí? Con algún dominio particular, que es el dominio del parentesco y del dominio de los conjuntos en matemática. Vamos a codificarlo en esta lógica, ¿sí? Mundo de Wumpus, ahora que lo vuelvo a mirar, no está incluido, ¿sí? Aparece en la próxima. Pero está incluido en el libro, y el libro además conversa sobre ingeniería de conocimiento en general, que es toda esta tarea que vamos a hacerla brevemente en este apartado utilizando el EPO, ¿no? Que para un dominio particular lo codificamos ese conocimiento en lógica de primer orden. Bueno, ¿cómo hacer eso? Es toda una ingeniería, ¿no? Es la misma tarea que en algún momento tuvieron que pasar para aprender a programar, cómo expresar un problema de la vida real o una tarea de la vida real en un lenguaje de programación. Bueno, esa misma tarea hay que hacerla para lógica, codificar el mundo real en lógica, para después poder operar sobre eso, hacer inferencia, etcétera. Esa tarea no la vamos a discutir aquí. Bien, pasemos a la siguiente entonces, Emilia. Entonces empecemos, ¿no? A conversar sobre la limitación expresiva que tiene la lógica proposicional, LP, lógica proposicional, ¿sí? Y veámoslo con un ejemplo que dice que no podemos afirmar, ¿no? Cosas como hoyos causan brisas en cuadrículas vecinas, ¿sí? La única manera de hacer lo que tenemos en lógica proposicional es esta regla para cada hoyo del mundo de Wumpus. ¿Se acuerdan que lo tuvimos que hacer cuando hablamos de la base de conocimiento que hicimos para el mundo de Wumpus, que la codificamos en lógica proposicional? Esta regla la tuvimos que hacer para la cuadrícula 1.1 y para la cuadrícula 1.2 y para cada una de las cuadrículas, ¿sí? No es solamente un ahorro de tiempo o un ahorro de expresiones, sino que cuando estas son infinitas, con lógica proposicional no podemos trabajar, mientras que con lógica de primer orden igual podemos razonar sobre clases infinitas. Podemos incluir en nuestra base de conocimiento todos los hombres son mortales y sin ningún problema, por más que el número de hombres potencialmente sea infinito, ¿sí? Bien. Siguiente entonces.
En cambio, en la lógica de primer orden, lo que hace es asumir que el mundo contiene hechos. En la lógica proposicional asume que el mundo se describe a través de hechos, ¿sí? En la lógica de primer orden, como lo mismo que el lenguaje natural, vamos a asumir que el mundo contiene objetos y relaciones, ¿sí? Entonces, vamos a razonar sobre objetos y relaciones entre objetos, no sobre hechos. Recuerden que eran hechos en lógica proposicional, ¿verdad? Las proposiciones describen un hecho del mundo, una situación que puede o no ocurrir, ¿sí? Acá vamos a conversar sobre objetos y relaciones que se pueden cumplir o no entre esos objetos, ¿sí? De paso es algo bastante natural para nosotros, ¿no es cierto? Fíjense que nuestra gramática del lenguaje natural está armada de esa manera, ¿sí? Objetos, bueno, no hay relaciones, acciones, ¿no? El sujeto y predicado es objeto y acciones. Pero bueno, nuestra gramática y nuestro lenguaje se basa en objetos y cosas que le pasan. Acá asume relaciones entre ellos. Bien, entonces a los objetos los vamos a representar en nuestra sintaxis a través de tres posibles construcciones gramaticales, ¿sí? Los símbolos constantes, que son símbolos que van a significar a un objeto del mundo real, ¿sí? Lo van a representar, ¿sí? Entonces, la R mayúscula, EY, J mayúscula, UAN, ese símbolo lo vamos a usar para representar a un personaje de la vida real que es el rey Juan, ¿sí? Bien, después también vamos a manejar variables como construcciones gramaticales para representar objetos, ¿sí? Que bueno, al igual que en el lenguaje de programación pueden instanciarse con distintas constantes. Depende del caso, va a estar significando a un objeto, a un objeto del mundo real, y en otras situaciones va a estar significando a otro objeto según el caso, ¿sí? Y después están las funciones. Las funciones son un tipo especial de relación entre objetos, ¿sí? Que evalúan objetos, a diferencia de las relaciones. Este es un tipo especial. Las relaciones en general, en la lógica esta, evalúan en valores de verdad, en verdadero o falso. Se cumple o no la relación, ¿sí? Decir Juan es hermano de Pedro, ¿sí? Puede ser o no verdad. Evalúa en un valor de verdad. Las funciones evalúan en objetos. Vamos a ver cómo. Lo que hace es permitir referirnos a objetos sin necesidad de asignarles un nombre o un símbolo, ¿sí? O sea, por ejemplo, la función pierna isc de, pierna izquierda de, permite referirse a la pierna izquierda del rey Juan y la pierna izquierda de Ricardo, ¿sí? Como usando solamente el símbolo, que es el símbolo de la función que recibe como entrada un objeto, el rey Juan, y evalúa en un objeto, en la pierna izquierda del rey Juan, ¿sí? Lo mismo para Ricardo. La ventaja sintáctica es que no tuvimos que definir un símbolo especial para la pierna izquierda de Juan o para la pierna izquierda de Ricardo. Y si hay 800 objetos en nuestro dominio que tienen piernas izquierdas, podemos referirnos sin duplicar. O sea, si tenemos 800, cada uno con su nombre, podemos referirnos a sus piernas izquierdas solamente agregando un solo símbolo, no 800 símbolos, ¿sí? Esto es un tipo especial de relación. Es la relación que existe entre el objeto de entrada y el objeto de salida. Automáticamente sabemos que al objeto significado por este símbolo, pierna izquierda de rey Juan, ese objeto satisface una relación con el rey Juan, es su pierna izquierda. O sea que esto lo podríamos haber representado también como una relación. Es decir, es pierna izquierda de, y darle como entrada P y Juan, ¿sí? Esto se puede hacer cuando hay, para cada objeto del mundo, hay
un solo otro objeto del mundo que satisface esa relación. Si hubiera más de un objeto del mundo que satisface la relación de ser pierna izquierda de, entonces ya no podríamos usar una función. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto evalúa en un objeto. Devuelve el objeto con el cual se satisface la relación. El único. ¿Se entiende? Esto se puede usar para padre, para madre, para hermano no, porque no tenemos un solo hermano. O sea, en general la gente puede tener más de un hermano, entonces no podemos usar la relación hermano como una función. Pero la relación padre, la relación madre, sin lugar a dudas podemos usarla como función. ¿Sí? Porque cada persona tiene un solo padre. ¿Sí? Menos biológico. ¿Sí? ¿Bien? Ok, vamos al siguiente. Lo que acabamos de ver entonces era los tres construcciones sintácticas que se refieren a objetos. Veamos las tres relaciones sintácticas que se refieren a relaciones. ¿Sí? Y es una sola. La llamamos predicados. ¿Conocen predicados? ¿Han escuchado hablar? ¿Sí? El predicado evalúa en verdadero si la relación se cumple, si la relación representada por el predicado se cumple. ¿Sí? La semántica de un predicado puede ser verdadero o falsa, y es verdadero si la relación se cumple en el mundo y falsa si no se cumple. ¿Sí? Por ejemplo, Rey Juan, hermano de Ricardo, en este mundo de dominio que lentamente vamos construyendo, que es el dominio de la realeza inglesa, hay un tal John que era hermano de Richard y un rey. Digamos, tengo la disyuntiva siempre de mantener el ejemplo del libro, o usar un ejemplo que ustedes puedan entender más fácilmente, ¿verdad? Que les sirva de ejemplo y no esto que no lo conocen. Pero bueno, les cuento que ha habido un rey John que era hermano de Richard y entonces esta relación se cumple para ese caso. Bien, además tenemos elementos básicos del lenguaje, además de los objetos y los predicados, de las constantes, variables, funciones y predicados. Tenemos a las conectivas, ¿sí? Los cuantificadores, que es algo nuevo, y un símbolo especial de igualdad que lo vamos a tratar especialmente con una filmina para él más adelante. ¿Sí? Bien. Entonces construyamos precisamente la sintaxis, y para eso vamos a usar el lenguaje BNF, ¿lo conocen? Backus Normal Form, lo han sentido nombrar, entiendo, ¿no? Entonces esto define el lenguaje. Primero construimos las sentencias atómicas, que pueden ser o predicados, que reciben términos como entrada, los términos definimos acá abajo, ¿sí? O este caso especial con este símbolo, que no casualmente, ¿no? Porque es un caso especial para la igualdad, que vamos a, como le digo, vamos a tratar. Así que en principio, por ahora, bueno, tenemos predicados o esto. Les adelanto que este es un predicado, con una sintaxis propia, porque es infija, no prefija como esta, ¿no es cierto? Las entradas son dos y van a la izquierda y derecha del predicado, no como en este otro caso que van como entradas entre paréntesis, ¿sí? Y el símbolo del predicado va a la izquierda, prefija, esta es infija. Además recibe dos nomás, y como si fuera poco, además de tener una sintaxis especial, tiene un significado, una semántica especial, que esa es la que la dejo para adelante. Se la pueden imaginar, pero igual tiene un detalle, y detalles importantes que hay que aclarar. Bien, eso con respecto a las sentencias atómicas. Y los términos pueden ser funciones, que reciben términos como entrada, constantes o variables. Si se fijan, sintácticamente estamos separando a aquello que evalúa en verdadero o falso y que representa relaciones, con aquello que los términos que evalúan en objetos. ¿Sí? Eso con respecto a las sentencias atómicas. Sentencia atómica, y ya tenemos las sentencias complejas o sentencia, ¿sí? Que puede ser o una sentencia atómica, toda sentencia atómica es una sentencia del lenguaje válida. A su vez podemos tener sentencias conectadas con una conectiva de forma infija, ¿sí? Además podemos tener un cuantificador, una variable y una sentencia.
O por último podemos tener la negación y la sentencia. ¿Sí? Así que lo que ustedes ya conocían, bueno, en realidad esto no es muy nuevo, porque incluso te conocen, ¿no? La de cuantificador, variable y sentencia. ¿Sí? Bien. Vamos a la semántica, que es un poco más interesante, ¿sí? La sintaxis no es muy complicada. Bueno, recuerden que en el caso de lógica proposicional hablábamos de los mundos posibles, ¿sí? O modelos. Y en cada uno de ellos evaluábamos el valor de verdad de las proposiciones, ¿sí? Y decíamos que la semántica o el significado de una sentencia en lógica proposicional se determinaba por los mundos en donde era verdadera la sentencia, donde cada mundo estaba representado por el valor de verdad de todas las proposiciones. ¿Sí? Bien. Acá, además de un modelo que va a determinar el valor de verdad de nuestros predicados, tenemos una interpretación. ¿Sí? Les adelanto, pero enseguida tengo una filmina especial. La interpretación es un conjunto de punteros entre una constante y un objeto del mundo real. ¿Sí? A ver, acompáñame porque veo caras. ¿Sí? Vamos a la filmina 11. ¿Sí? Una interpretación es una asignación de símbolos, ¿sí? Constante, predicado, función, a objetos y relaciones del mundo real. Entonces veamos acá el ejemplo. Supongamos que tenemos un dominio de trabajo con dos objetos, el rey y su esposa, ¿sí? Y tenemos dos símbolos, A y B. ¿Sí? Tenemos entonces dos posibles interpretaciones. Una donde A simboliza al rey y B simboliza a la reina, o B simboliza al rey y A simboliza a la reina. ¿Sí? Bien. Y eso al principio parece una manera medio rara de usar el término interpretación, pero si les queda y se les fija el concepto, van a empezar a ver de que en la vida real gran parte de los problemas de comunicación surgen por eso, porque no entendemos a qué se está refiriendo alguien por un término. Hay mucha ambigüedad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por poner un caso bien actual, ¿qué es expropiar? ¿Tenemos todos los argentinos claro qué significa expropiar? Algunos creen que significa te lo quito y no te pago un centavo. Otros entienden que es te lo quito y después veo cuánto te pago. Otros es te lo quito y después hablamos. Otros no sé, nadie tiene claro, se lo estamos quitando, no se lo estamos quitando. Hay muchas posibles interpretaciones de qué situación a la vida real corresponde la palabra expropiar. ¿Sí? Es un problema de interpretación. Después puedo estar de acuerdo o no. Pero primero hablemos de lo mismo. Por A me refiero al rey, por B me refiero a la reina, ¿ok? No nos confundamos. Y eso es algo que, además, en la vida real irrita mucho tener que hablar de eso. A la gente le irrita tener que aclarar esto. Pero desde las relaciones en pareja, profesor-alumno, directivos, profesores, por todo lado, gobierno, gente, prensa, por todos lados está este problema. Y está bueno entender que existe esa instancia previa en la comunicación, en la semántica, en el entendernos, para poder tomarla seriamente, tomarse el tiempo de aclarar esa parte antes de seguir. ¿Sí? Bien, volvamos a la filmina anterior. Todo esto quedó bien. Entonces, siendo que nuestros mundos posibles en lógica de primer orden van a estar representados por mera interpretación, está claro que la semántica o la veracidad de una sentencia también va a estar definida con respecto a un modelo y una interpretación. ¿Sí? Yo decir que A es esposo de B puede ser verdadero o no según la interpretación de A y B. ¿Qué interpreto por A y qué interpreto por B? No es solamente la sentencia sola, necesito entender a quién me estoy refiriendo por cada símbolo de constante y a qué relación me estoy refiriendo por cada símbolo de predicado. ¿Sí? Porque también puedo decir que C, abrir paréntesis, A, B, donde C puede ser qué sé yo qué relación. Tengo que aclarar a qué me refiero en el mundo real por ese símbolo C.
Bien. Bien. Entonces, en lógica proposicional, en lógica de primer orden, perdón, en el LPO, un modelo está determinado por hechos también, al igual que en la lógica proposicional. Solamente que ahora, a diferencia de la lógica proposicional, los hechos tienen una estructura interna. En la lógica proposicional era un símbolo para todo el hecho. Acá no. Acá los hechos corresponden a las relaciones que se cumplen entre los objetos. ¿Sí? Esos son los hechos que puedo escribir con lógica de primer orden. Rey Juan, ¿es hermano de Ricardo o no? ¿Sí? Llueve afuera. ¿Sí? Llueve afuera lo tengo que poder expresar como una relación entre afuera, lluvia, etcétera. Pero son los únicos hechos que puedo representar son esos, relaciones entre objetos. ¿Sí? Y son hechos, así que los podemos entender de alguna manera como proposiciones, solamente con una estructura interna más rica. Acá, esto ya ha sido dicho en la última boleta. La 11 la salteamos entonces y pasamos a la 12. Esto es lo que presenta el libro, y si van y lo miran y leen y tratan de interpretar lo que significa interpretación, se van a marear, probablemente, pero quizás con la explicación de acá de clase o del video puedan entenderlo mejor, ojalá. ¿Sí? ¿Por qué es confuso esto? Por lo mismo de la filmina donde aparecía la pelota de Baja, Artudito y eso. Porque esto nos referimos por el mundo real. Eso es lo que se quiere referir el libro por este dibujito. Para hacer, pero no es verdad, porque este es un símbolo también, no es el mundo real. ¿Entienden? El mundo real me refiero al mundo sobre el cual quiero razonar. Quiero razonar sobre el rey de verdad, no este dibujito. Entonces es confuso, a mi gusto, explicarlo con dibujitos, salvo que alguno haga una aclaración muy fuerte del mundo real. ¿Está? Bien. Bien, entonces ya tenemos la semántica de los objetos, tenemos la semántica de las relaciones, y ahora nos queda la semántica de los cuantificadores, para terminar de entender. La semántica de las conectivas es la misma que en lógica proposicional, así que nos la vamos a saltear. ¿Sí? Bien, cuantificador universal entonces primero. Un ejemplo, todos en UTN-FRM son inteligentes, ¿sí? Entonces esto lo podemos expresar, ¿sí? Para todo X, ¿sí? X en UTN-FRM implica que X es inteligente. ¿Sí? Eso es la manera de decirlo. ¿Sí? Y acá X es una variable, ¿no es cierto? Entonces, la semántica de esto, o sea, ¿cuándo es verdadero? ¿Sí? Es verdadero en un modelo M, sí, solo si la sentencia que le sigue al cuantificador es verdadera para cada objeto X del modelo. ¿Sí? Intuitivamente lo podemos ver como equivalente a una conjunción sobre todas las instancias de P. Para cada valor que puede tomar X, tenemos una instancia diferente de P. Entonces, por ejemplo, en un modelo donde hay tres símbolos constantes, Rey Juan, Ricardo y UTN-FRM, estas son todas las posibles instancias. ¿Sí? Como acá esta X es la misma que esta, y acá está fijado el símbolo constante, tenemos que reemplazando X por Rey Juan, lo reemplazamos acá y lo reemplazamos acá. Reemplazando X por Ricardo, lo reemplazamos acá y lo reemplazamos acá. Y por último podemos reemplazar X por UTN-FRM, también un símbolo de constante. ¿Sí? Bien. Ok. Esa es la semántica, la intuitiva, la que todos imaginaban, ¿no? Ahora, esto es una pequeña contribución a ingeniería del conocimiento, digamos, a la tarea de codificar el mundo, un dominio de objetos y sus relaciones en lógica, ¿no? Para ayudarlos a hacerlo, ¿sí? Y bueno, con esto le ayudamos a evitar un error común, ¿sí? Y es el de usar la conectiva y en vez de la conectiva implica.
para el cuantificador universal. ¿Sí? Fíjense, supongamos que nos confundimos y ponemos I acá. Que, ojo, por ahí si lo piensan y le hubiera dedicado unos minutos, alguno hubiera dicho esto, es un error bastante común. ¿Sí? O sea, si alguien pertenece a la FRM, es inteligente, ¿sí? A veces se confunde, se usa la I. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Qué está diciendo esto? Está diciendo que para todo X está en la FRM, está afiliado a la FRM y es inteligente. Y no es lo que queremos decir, hay mucha gente que no estudia en la FRM, ¿sí? O que no tiene ningún tipo de afiliación con la FRM, ¿no? ¿Sí? Además, está diciendo que todos son inteligentes. Los perros, las amebas, las piedras. ¿Sí? Acá por inteligente no me quieran entender como que estoy comparando seres humanos entre sí. No era la intención de decir que los que están afiliados a FRM son más inteligentes que los que van a otra facultad. ¿Sí? Acá la intención era que todos los afiliados a la UTN-FRM son seres humanos. Y en ese sentido califican como inteligentes. Bien, ¿se entiende esto entonces? ¿Sí? ¿Cómo entonces entendemos la conectiva, la implicación? ¿Sí? Recuerda que en un momento lo conversamos a eso. La implicación, cuando el antecedente es falso, siempre da verdadera. ¿Se acuerdan de esto? Y cuando el antecedente es verdadero, su valor de verdad, la implicación, depende del consecuente. Si el consecuente es verdadero, entonces la implicación es verdadera. Si el consecuente es falso, entonces la implicación es falsa. ¿Sí? Lo que está diciendo esto, que si alguien no satisface el antecedente, bueno, acá no lo tengo, el antecedente del ejemplo. Si alguien no satisface el antecedente, o sea, alguien no está en FRM, la implicación es automáticamente falsa. O sea, para esa persona no es verdad, es falsa, perdón. Y como el cuantificador es un I, es una conjunción, ¿sí? Perdón, me equivoqué en lo que dije. Una implicación cuando el antecedente es falso es verdadera, no falsa. ¿Está? Me corrijo, ¿sí? ¿Se entiende? Si yo digo, o sea, falso, ¿implica verdadero? Bueno, miren la tabla de verdad y van a ver que eso es verdadero. Falso, implica falso, también es verdadero. ¿Sí? Entonces, ahora sí vuelvo al caso. Entonces, cuando el antecedente es falso, ¿sí? Automáticamente para ese objeto se hace verdadero. ¿Qué pasa con la conjunción? Porque para todo es una conjunción. Bueno, todos los que no satisfacen el antecedente van a ser verdaderos. Y entonces la conjunción completa del cuantificador se hace verdadera dependiendo de las situaciones que ocurran para cuando el antecedente es verdadero. ¿Me siguen? Es una manera de ignorar a aquellos para los cuales el antecedente es falso. De los infinitos posibles valores que puede tomar la constante, me voy a limitar solamente a aquellos para los cuales el antecedente es verdadero. Y sobre ellos voy a tomar la decisión de si el cuantificador es verdadero o no. En el ejemplo concreto, ¿sí? Acá no estoy queriendo afirmar nada de si aquellos que están afiliados al mundo natural, ¿no? Como las piedras y las plantas, son inteligentes o no. Mi interés no es afirmar nada sobre ellos. Entonces, fíjense, como para ellos el antecedente es falso, no están afiliados a FRM, entonces desaparecen de la conjunción, si quieren. Y la conjunción ahora del cuantificador se va a hacer verdadero o falsa, dependiendo ahora si para los que sí están en FRM, para los cuales el antecedente es verdadero, si son inteligentes o no. Y si resulta que se le dio una afiliación ad hoc, ad honorem, no sé cómo llamarla, a la roca fundacional, y tiene el legajo 00001, entonces esto ya sería falso, porque hay un objeto
que está afiliado a la FRM, el cual, o sea, verdadero el antecedente, y su consecuente es falso, no es inteligente. Todo el cuantificador se cae, toda la conjunción se cae, porque la cuantificación para ese objeto es falsa. Verdadero no implica falso. O, si quieren decir de otra manera, verdadero implica falso, es falso. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Pasemos a la siguiente, que es el cuantificador existencial. ¿Sí? Y acá ahora lo que queremos afirmar es que alguien en un TNFRM es inteligente. ¿Sí? También es cierto, ¿no? O sea... Así que bueno, y sí, que se escribiría de esta manera en lógica, y la semántica de esto es verdadero, ¿sí? Si P es verdadero con X siendo algún objeto del dominio, no todo. O sea, no, intuitivamente se incrementa la disyunción de instancias de P entonces. Porque con que uno sea verdadero en la disyunción, ya toda la disyunción se hace verdadera. ¿Sí? Bien. Acá también tenemos un error común a evitar, ¿sí? Que es usar la conectiva implicación. ¿Sí? Porque acá ahora, ¿sí? Fíjense, esta va a ser verdadera para todo el que no esté en UTF-RM. ¿Sí? La implicación, ¿verdad? La implicación se hace verdadera automáticamente cuando el antecedente es falso. ¿Sí? Entonces supongamos un objeto que no está que está en el dominio y que no pertenece a FRM, por ejemplo, un perro. ¿Sí? Estaría diciendo que, o sea, el perro no está en FRM, con lo cual esto se hace falso, con lo cual esto se hace automáticamente verdadera la implicación, ¿verdad? Y ahora el existencial, que es una disyunción, hemos encontrado una instancia para la cual se hace verdadera. Ya está. Una instancia para la cual P se hace verdadera. Y entonces la existencial se hace verdadera, y estamos afirmando, ¿sí? Que existe alguien en UTN que estamos afirmando, no, estamos afirmando que existe alguien en FRM que es inteligente por el solo hecho de que haya un perro afuera. Por el solo hecho de que hay un perro no afiliado a la FRM, ya estamos afirmando de que existe alguien en FRM que es inteligente. A ver. Que existe una UTN, pero afirmaría que es inteligente, que es la implicación. No, pero fíjense, lo que estamos queriendo ver es el valor de verdad del existencial. No si el perro es inteligente o no. Ese es el valor de verdad de P, no el existe X tal que P. ¿Sí? Al usar una implicación, por un lado estamos diciendo que para el perro es verdadero, ¿sí? Por el solo hecho de no pertenecer a la FRM. ¿Es cierto? Por la implicación. Porque como el antecedente es falso, la implicación se hace verdadera. Y sumado a eso, por ser perro una instancia de X, entonces la existencial se hace verdadera. Toda. Sí, quizás no es el ejemplo más feliz, vamos a poner uno más contundente. Vamos a decir que existe un X afiliado, existe un X afiliado a la FRM que, no sé, algo bien ridículo, que se ganó la lotería y fue 3 veces de vacaciones a Saturno. Bien ridículo, ¿sí? Claramente falso. Bien, si esto lo expresamos con una implicación, entonces por el solo hecho de que haya un perro que no está afiliado a la FRM, ya el existencial se hace verdadero. Y estamos afirmando de que hay alguien en FRM que se ganó la lotería y fue 3 veces de vacaciones a Saturno. ¿Por qué? Porque perro no está en FRM, con lo cual la implicación se hace verdadera. Y por ser verdadera para una instancia, es verdadera para todo, para el existencial completo. Entonces la existencial se hace verdadera. ¿Sí? El problema ¿cuál es acá? Y que acá, en la existencial con la implicación, no estamos afirmando que existe alguien en FRM que viajó 3 veces a Saturno que gana la lotería.
al poner la implicación. Eso lo estaríamos afirmando con el I. Alguien está en FRM y se ganó la lotería y viajó 3 veces. Ahí sí estaríamos afirmando eso. ¿Sí? Acá estamos afirmando otra cosa. ¿Estamos? Fíjense que funciona de la misma manera. El I hace lo mismo que hacía la implicación en el otro caso. Al hacer un I, para que sea verdadero, los dos tienen que ser verdaderos. ¿Sí? Con lo cual, para que la disyunción sea verdadera, que si queremos ignorar términos y limitarlos a una subclase de elementos del dominio, tenemos que hacer que todos los que no nos importa ahora sean falsos, no verdaderos, ¿verdad? Para que la disyunción se limite a esta zona. Porque al hacerlos falsos, ¿sí?, el existencial va a ser verdadero si en alguno de estos de la clase que nos importa se hace verdadero. Si los ponemos a todos los otros verdaderos ahora, como hacíamos en el otro caso del universal, entonces trivialmente la disyunción se hace verdadera. Por el solo hecho de no pertenecer a la clase. Entonces los que no pertenecen a la subclase en la cual queremos hacer el análisis, las vamos a hacer falso. Y eso lo hace la conjunción, no la implicación en P. La conjunción hace que si hay alguien que no pertenece a FRM, listo, lo descartamos y no lo analizamos. Y solamente para los que sí pertenecen a FRM, ahora queremos chequear que el otro término de la conjunción se haga verdadero, para que la disyunción se haga verdadera. Bien, sigamos. Un poquito también algunas confusiones que surgen con respecto a la conmutatividad de los operadores. Decir que para todo X, para todo Y es equivalente a decir que para todo Y, para todo X. ¿Sí? Bien, lo mismo para el existencial, para todo el existe X y el existe Y equivalente, el existe Y, existe X. No vamos a ver ejemplos de esto, pero esto se puede, bueno, acá abajo muestra un poco que se puede usar las de Morgan para, pero ahora llegamos. Bien, el que vamos a ver más en detalle es cuando están combinados los dos. Existe X para todo Y, no es lo mismo que para todo Y existe X, o sea, conmutarlos, digamos, por correr para todo Y adelante. No es lo mismo. Fíjense, acá hay un ejemplo. Existe X, o sea que para todo Y ama X a Y. Quiere decir que ¿qué? Existe un X que ama a todo Y, que ama a todo el mundo. ¿Sí? O sea, existe una persona X que ama a toda persona del mundo. Es afirmar una cosa, es Madre Teresa, no sé, algún personaje de ese tipo. Frente a que si los damos vuelta, ¿sí?, ponemos el para todo Y al principio, esto quiere decir que para toda persona del mundo Y existe algún X que la ama. O sea, todo el mundo tiene a alguien que lo ama. Es otra afirmación completamente distinta, solamente por conmutar los operadores. ¿Sí? Bien. A su vez también podemos ver que existe una dualidad entre los operadores. Se puede convertir entre uno y otro haciendo una operación. ¿Sí? Por ejemplo, para todo X, a X le gusta el helado, o sea que a todo el mundo le gusta el helado. ¿Sí? Se puede decir de igual manera como que no existe alguien a quien no le guste el helado. ¿Verdad? ¿Lo entienden? A todo el mundo le gusta el helado y no hay nadie en el mundo a quien no le guste el helado. Estamos diciendo lo mismo. ¿Sí? Lo mismo el existencial. Existe alguien a quien le gusta el brócoli. ¿Sí? Es lo mismo que decir que no es cierto que a todo el mundo no le gusta el brócoli. Hay alguien que le gusta, no es cierto que a todo el mundo no le gusta. ¿Ah? Bien, esto se puede confirmar fácilmente por De Morgan, pensando al para todo como una conjunción y al existencial como una disyunción. Es equivalente a meter la negación. ¿Se acuerdan? Es exactamente lo mismo. ¿Cómo llegamos entonces el para todo X le gusta el helado y no existe X a quien no le gusta el helado? Pues agregamos una doble negación afuera del para todo. ¿Sí? Totalmente válido. Cualquier sentencia la podemos anteponer con una doble negación y es equivalente, ¿verdad? Habíamos visto esa equivalencia que es obvia para todos. ¿Sí? Bien. Y ahora a uno de ellos, a una de las negaciones, la metemos adentro. Al traspasar una conjunción, la convierte en una disyunción.
Y entonces así es como de la doble negación metemos una de las negaciones y cambia el signo, el para todo cambia a un existencial. Lo mismo abajo, tenemos el existencial, agregamos una doble negación y la negación, una de ellas la metemos cambiando el signo del para todo. ¿Sí? Tengan cuidado con estos típicos errores. ¿Sí? Muchas veces, cuando en algún punto van a tener que transformar la forma normal conjuntiva y cosas por el estilo, operar sobre esto. Y hay errores muy comunes acá, errores graves, ¿no? De sintaxis no, porque es apenas corrido la negación para adentro, pero semánticamente es gravísimo la diferencia, ¿no? Entonces, muchas veces simplemente agregan una negación y le cambian el signo al operador, al cuantificador y cosas así. Entonces, no se olviden de estas operaciones. Doble negación y de Morgan. No es tan difícil, pero semánticamente es muy importante, porque algunos se lo acuerdan de memoria y se lo acuerdan mal. Y después cometen errores, ¿sí? Bien. Y ahora finalmente, para cerrar la semántica, necesitamos hablar de la igualdad. ¿Sí? La igualdad es un predicado predefinido por la lógica de primer orden, ¿sí? Predicado predefinido, ¿sí? Con una sintaxis particular y un símbolo preestablecido, ¿sí? No tenemos la libertad de crear el símbolo que nosotros nos guste, ¿sí? Obviamente que depende de la implementación después, ¿no? Pero por lo general se respeta esto, ¿sí? Y la semántica de término 1 igual a término 2 es que es verdadera bajo cierta interpretación, sí, solo sí, término 1 y término 2, perdón, el tercero más, significan al mismo objeto en el mundo. O sea, yo puedo usar el símbolo A y el símbolo B para referirme al mismo objeto. Esto parece tonto, ¿no? Pero en realidad no, cuando símbolo B viene de una evaluación de una sentencia muy compleja, ¿sí? Si yo en algún momento de la operación de mi inferencia estoy hablando de, no sé, a ver este juego de palabras que uno hace, ¿no? La hermana de la suegra, de la prima, de la sobrina, del nieto, de tal, que resulta ser yo mismo, ¿no? A veces uno juega ¿no? En la familia, ¿no? Dice, no, ella es la prima de la hermana, ¿no? Y resulta que estamos queriendo decir mi hermano, ¿no? Uno hace ese juego de palabras. Bueno, en la operación de un algoritmo de inferencia, las cosas van avanzando y las sentencias se van apareciendo, y en un momento hay una sentencia muy compleja que resulta que se está refiriendo en el mundo exactamente al mismo objeto que otra sentencia. Y es importante reconocer esa situación, ¿sí? También lo podemos llegar a querer a la hora de expresar nosotros una relación, ¿sí? Por ejemplo, un hermano o hermana, ¿no? O sea, X e Y son hermanos, sí, solo sí. ¿Qué querríamos decir? Y tiene el mismo padre, o tiene la misma madre, o algún progenitor en común, ¿sí? Además tengo que aclarar que no son la misma persona, porque yo tengo el mismo progenitor que yo. Y bueno, y eso para un sistema automático hay que aclararlo. A nosotros es obvio, pero obvio porque en realidad ya está embebido en nuestro entendimiento, en nuestro sentido común. Pero para la computadora que no tiene ese sentido común, que no viene con un bagaje de 30 años, 20 años de interactuar con el mundo, hay que aclarárselo. Entonces hay que decirle, mirá, X es hermano o hermana de Y, ¿sí? Sí, existe. Bueno, otra aclaración. Si existe, si básicamente existe un M para madre y F para father, ¿sí? Que no son la misma. Acá está hablando de hermanos completos, ¿no? Tienen padre y madre en común, ¿sí? Entonces existe un M y un F que no son la misma persona, tal que M es progenitor de X, F es progenitor de X, M es progenitor de Y y F es progenitor de Y, ¿sí? Y bueno, y X e Y no son la misma persona, ¿está? Entonces también para construir conocimiento, ¿no? Codificarlo también se usa. Bien. Bueno, esto primero, yo no lo uso, fue quedando cada año, lo reduzco más, este año lo dejé aunque sea mínimo pero bueno, también lo comenté en lógica profesional y lo pasé rápido. ¿Qué podemos hacer con una base de conocimiento? Le podemos dar información, aserciones, y le podemos preguntar cosas, ¿no? Y queremos que nos responda verdadero o falso. Bien. Pero lo que sí nos importa de esto es
es una nueva que es ante preguntas existenciales. Por lo general hasta ahora nuestras preguntas han sido preguntas cuya respuesta es verdadero o falso. Teníamos una base de conocimiento y le hacíamos preguntas, che, ¿esto es Intel por vos o no? Y nos respondía verdadero o falso, ¿no es cierto? ¿Sí? Es así como entendíamos la inferencia, le hacíamos consultas y tenía que inferir para ver si la consulta era verdadera o falsa. Ahora se agrega en lógica de primer orden un nuevo tipo de consulta que es la existencial, ¿sí? Preguntas como, ahora acá tengo un ejemplo. ¿Cómo sería la pregunta? Bueno, sí, bueno, eso, digamos. ¿Existe alguien en la FRM que tenga 2 doctorados? O algo que le importe más a usted. ¿Existe alguien en FRM que trabaje en INSA? Porque estoy queriendo mandar un currículum mío a ver si me lo hace llegar. ¿Está? Y la base de conocimiento le responde sí. Que era el tipo de respuesta que podemos recibir hasta ahora. ¿Les sirve de algo eso? Un poquito, ¿no? Por lo menos ya saben que tienen que seguir buscando, pero ¿qué preferían que les diga? Sí, tal persona, ¿no? Entonces, las respuestas a preguntas existenciales, al existe alguien, ¿sí? Si nuestra sentencia que queremos saber si es Intel es existe, ¿no? El símbolo de existencial, X, ¿sí? Trabaja en IMSA, X. Esa es la pregunta que le queremos hacer a la base de conocimiento. Y la base de conocimiento tiene que operar, hacer inferencia hasta que nos responde sí. No queremos que nos responda no sí, sino queremos que nos responda una sustitución para la variable X, o sea, un símbolo constante de objeto para el cual el existencial se hace verdadero. ¿Sí? Para eso introducimos el concepto de sustitución. ¿Sí? Una sustitución es un conjunto de pares variable-objeto, que es lo que queremos que nos responda el algoritmo. ¿Sí? Entonces, cuando la sintaxis es así, tenemos una sentencia S y la aplicamos a una sustitución alfa. Esa es la sintaxis. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una sentencia S que dice más poderoso X de Y, ¿sí? Y una sustitución X Cristina Y Moreno. ¿Ah? Todos los años lo tengo que cambiar, ¿eh? Primero era Cristina Néstor, después el año pasado fue Moyano, ahora es Moreno. ¿No? Entonces ahora aplicar la sentencia S a alfa es sustituir cada ocurrencia de X por el objeto y por el objeto correspondiente en la sustitución. Entonces acá, si aplicamos esta sentencia S a la sustitución alfa, nos queda reemplazado X por Cristina e Y por Moreno. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver cómo lo usamos, pero en principio es para esto, para consultas existenciales. Bien, acá voy a ir un poquito rápido para un ejemplo de dominio, ¿no? De cómo construir sentencias en un dominio dado. Tenemos el dominio del parentesco, donde tenemos los objetos son personas, los predicados unarios son masculino o femenino, tenemos predicados binarios que son progenitor, hermano, cuñado, hermana, hijo, hija, esposo, esposa, mujer, marido, etcétera. Y tenemos funciones, la única son padre y madre, ¿sí? Ya que todos tienen uno, como habíamos visto, ¿no? Entonces acá tenemos una serie de reglas que le podemos pasar a un sistema lógico para que pueda empezar a razonar sobre el dominio de parentesco. Así que le podemos empezar a hacer preguntas. Les pasamos todas estas reglas, ¿no? La definición de madre, de hermana, etcétera. Entonces ahora ya puede empezar a razonar, empieza a tener un poco de sentido común sobre la vida real. Entonces si empezamos a hacer preguntas, ¿no? Siguiendo con el ejemplo de la política, ¿sí? El saber que Máximo es hijo de Cristina y saber la relación y qué implica le puede permitir inferir cosas nuevas, ¿sí? Si el sistema es sobre razonamiento sobre política. Entonces esta es la idea, ¿no? Entonces veamos algunos ejemplos. La madre de uno es el progenitor femenino, ¿sí? Para todo M, C, donde M es igual al objeto que retorna la función madre de C, ¿sí? Eso es así. El objeto M es el que responde a madre de C, si solo si M es progenitor de C y M es femenino. La relación de hermanos es simétrica.
es importante que lo sepa un sistema de razonamiento sobre parentesco. Si X es hermano de Y es hermano de X. X es el padre de Y, no necesariamente simétrico. Esto es importante que lo sepa. Marido es el esposo masculino. Esto para relacionar dos predicados que tenemos y que si aparece en algún lado marido pueda entenderlo como el esposo masculino. ¿Sí? Entonces, para todo X es el marido de Y, sí, solo si X es masculino y X es esposo de Y. ¿Sí? Masculino y femenino son categorías disjuntas. También es importante que lo sepa. ¿Sí? Circa 2001 ya. De vuelta, se complica, ¿no? Voy a tener que ir a actualizar este también. Bueno, abuelo es el padre del padre de uno. ¿Sí? Esta parece sencilla, pero no es tanto. ¿Sí? Lo define así. Para todo X es abuelo de Y, sí, solo sí. ¿Sí? Existe un Z, tal que X es el progenitor de Z y Z es el progenitor de Y. ¿Sí? O sea, hay un vínculo en común, etcétera. ¿Sí? Vamos a saltear el que sigue. ¿Sí? El de conjuntos, de vuelta, son esas filminas que nunca tengo tiempo. ¿Me dice la hora alguien? 6. Sí, no, necesito... tomemos